¿Qué tal, amigos míos? Seas bienvenido, por supuesto, que a esta nueva edición del canal Somos Turistas. Yo soy David y en el video de hoy estaremos reaccionando a una de las islas españolas más próximas al continente africano, perteneciente al archipiélago de Gran Canarias. Así que si no sabes nada respecto a este lugar y te estás planteando irte de vacaciones a una de estas islas tropicales pertenecientes a este país, por supuesto que te invito a que te quedes en este video. No te olvides que mis redes sociales están apareciendo aquí en la pantalla y en la cajita de la descripción con los enlaces por si me deseas seguir o comentarme algo respecto a este tema. Y tú sabes muy bien que este video yo no lo hubiese podido realizar gracias al canal de Javier García Romero, que es este joven español que aparece por aquí. Y ya su canal cuenta, hasta la fecha de grabación de este video, con 414 suscriptores y 33 videos grabados. Que cualquiera pensaría que es un canal recientemente creado, pero ya tiene su tiempo. Lo que pasa que en este canal no se sube mucho contenido con mucha frecuencia. Y si mal yo no recuerdo, creo que ya he reaccionado a numerosos videos de este canal, sobre todo siempre para la fecha de Navidad. Creo que reaccionar a la Navidad del 2022, reaccionar a la Navidad del 2023, o sea que estos dos videos ya yo les he reaccionado. Y ahora estaremos reaccionando al último video grabado y subido en este canal, que es este de aquí. Fuerteventura, qué ver, cuándo ir y dónde alojarse. Un video grabado hace 2 semanas y ya cuenta con 224 visualizaciones. Pero que no nos podemos llevar por estas pocas visualizaciones que tiene, porque esto es un canal pequeño. Así que si te interesa alguno de sus contenidos, que yo en lo personal te los voy a recomendar porque están buenísimos, ya tú sabes lo que tienes que hacer: suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de sus contenidos. Entonces, ahora sí, reaccionemos. Buenos días, me encuentro en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y me voy a ir directamente hasta Fuerteventura, una de las 7 islas que componen el archipiélago canario, conocida además por sus increíbles aguas turquesas y sus kilométricas playas de arena fina, arena blanca, que son preciosas. Son las 5:10 aproximadamente de la mañana, el vuelo sale a las 6, voy a volar con Ryanair y durará aproximadamente el viaje unas 2 horas y 40, 2 horas 45 minutos. Así que aquí, justamente en el aeropuerto de la capital de España, comienzo esta aventura por el archipiélago canario. Fíjense que iba a decir justamente, oye, este muchacho está como que acabado de levantar, porque se le ve todavía la cara de sueño, pero ya le explica ahora mismo que son las 5 de la mañana, o sea, de madrugada. Que déjenme decirles que si estás pensando en huir del invierno que está haciendo actualmente en toda la península ibérica, por supuesto por la estación que está atravesando este continente euroasiático, ir a una de estas islas que pertenecen a este archipiélago canario es la mejor opción, porque estas están ubicadas prácticamente en el trópico, o sea que el clima aquí es tropical. En otras palabras, y resumiéndote todo lo que te acabo de decir, aquí siempre va a haber sol para ir a las playas. Pues ya estoy aquí en la isla, ya estoy en Fuerteventura. La verdad es que ha sido una experiencia, la del aeropuerto hasta aquí, que apenas ha durado media hora, completamente increíble. Fíjate que había estado en otra... Media hora desde Madrid hasta Fuerteventura en avión. Fíjate, yo estaba pensando que el vuelo iba a durar, porque yo me imagino la distancia y pensé que era una distancia de 1 hora y media, 2 horas, pero no. En media hora saliste del invierno y estás en verano en esta isla. Las islas de aquí de Canarias, pero en esta, en Fuerteventura, nunca. La verdad es que vas mirando a los lados
del recorrido en el coche y los paisajes son completamente impresionantes. Y además estoy ahora mismo ubicado en el norte de la isla, en Corralejo, en un hotel maravilloso de la cadena Riu, como no puede ser de otra manera. Estoy en el Hotel Riu Oliva Beach Resort de Fuerteventura, que está posiblemente en una de las mejores ubicaciones donde puede estar un hotel aquí en esta isla, que es en las dunas de Corralejo. El paisaje es idílico y además estoy en la habitación, en la suite vista mar, que por lo tanto tiene unas vistas increíbles, vistas frontales al pleno océano Atlántico. Recomendado 100%, además el personal es súper atento y te van a tratar perfectamente bien, como te mereces, desde el minuto 1. Bueno, déjenme decirle algo respecto a estas imágenes que acaban de presentar aquí. Yo me quedo siempre impresionado con todas las playas que he podido conocer, generalmente de España. Y les voy a decir el porqué. Aquí yo estoy acostumbrado, yo vivo en una ciudad costera, entonces también tengo playa. Para todo aquel que no sepa dónde que vivo en Baracoa. Y la primera curiosidad que les puedo decir de las playas de mi ciudad es que son de arenas negras, parecidas a las que hay en Canarias y quizás en algunas zonas de esta isla. No es porque tenga que ver con algo volcánico, pero no sé por qué las arenas son negras aquí en mi ciudad. Y sin embargo, en todo el litoral norte que queda de mi país son de arenas blancas o amarillitas así, muy bonitas. Pero no entiendo por qué las de mi ciudad son negras. Fíjense qué curiosidad. Y lo segundo que me llama la atención es que las playas, por lo menos aquí, las que acaban de presentar y otras que yo he podido conocer de España, tienen como entre el mar y las primeras construcciones como 500 metros o 200 metros de arena. Todas planitas y limpiecitas. Aquí no, aquí las arenas entre las construcciones de la ciudad, por lo menos la de mi ciudad, fíjense como les estoy hablando, al agua, o sea, al mar, si acaso habrá 20 metros y son curviadas, o sea, porque no pasa ninguna aplanadora, son curviadas, están llenas siempre de sargazo, que es como se llama así, las plantas que salen del mar, coco, alguna más que otra basura, o sea, no tienen para nada la semejanza que tienen estas playas. Aquí tenemos nada más entrar este salón, que como veis es bastante espacioso. Tenemos una televisión también aquí y lo más bonito, las vistas, estas increíbles vistas a las dunas de Corralejo. Iba a decir eso, es como un hotel casi prácticamente en un desierto. Y vistas frontales al océano Atlántico. La verdad es que la habitación es estupenda. Además tenemos aquí una terracita para poder salir, tomarnos algo, que nos dé un poquito el aire. Y aquí tenemos el hotel, piscina, una de las piscinas porque tiene varias. Por Dios, aquí yo me muero en esta piscina, vamos a decir literalmente, porque yo viviría el día entero aquí, por supuesto. Bueno, no el día entero porque tendría que ir a recorrer la ciudad, ver el turismo que se hace, pero ya luego que si hubiese hecho todo eso, para la piscina de cabeza. Si nos metemos para adentro, nos vamos a la otra habitación porque tenemos otra habitación. Bueno, nos vamos a meter también para afuera. Esta es la suite. Es broma, es broma. Vista al mar del hotel. Pues encontramos esto. Nos han dejado aquí este detalle. Unos bomboncitos. Qué rico. Una nota de bienvenida. Y un poquito de todo, ¿no? Doble cama. Y el baño. Espacioso y grande, la verdad. Me ha sorprendido que es bastante grande. Y con bañera. Quien se ha sorprendido realmente he sido yo. Porque esta habitación de este hotel perteneciente a la cadena Riu te da de todo. Te da terraza, una sala con una camita independiente. También hay un cuarto para mayor privacidad para las parejas. Un baño, dunas, playa, mucho sol y seguro que la ciudad también. Ya lo sabéis, si vais a venir aquí a Corralejo o a Fuerteventura, yo os recomiendo precisamente que os alojéis en este hotel porque tiene unas vistas inmejorables y además te van a tratar como te mereces.
Bueno, me encuentro en la franja litoral entre el Cotillo y Corralejo, en el norte de la isla, en el norte de Fuerteventura, en una de las paradas obligatorias, que es la playa del Bajo de la Burra, es decir, la playa más conocida como de las Palomitas. Se hizo famosa en el año 2015 cuando un instagramer la etiquetó precisamente en esta red social como la Popcorn Beach, es decir, la playa de las Palomitas, precisamente por esta peculiaridad. Las piedras que son prácticamente parecidas a las palomitas y que dan ganas de comérselas. ¿A qué se Por eso es que se llama así esta playa. O sea, no es ni siquiera una playa de arena, es de piedrecitas, pero que cuando tú la coges parece como si fueran palomitas de maíz. Que así se le dice quizás allá, pero aquí le decimos en Cuba rosita de maíz. debe este fenómeno? Bueno, pues precisamente se dice que son algas que fueron arrastradas hace muchos años por la corriente, por el mar, y al cabo de los años se acabaron solidificando. Ahora pues hacen de esto, como podéis ver, una estampa completamente preciosa y, como digo, parada Pero se dice o está demostrado científicamente de que eran algas. obligatoria si vienes aquí a Fuerteventura. Bah, esta playa está falta de arena, porque todo eso es piedra y me imagino que el que la camine puede resbalar. Eso sí, en el caso de que vaya descalzo. En otro caso, de ir descalzo también, te vas a pinchar porque esto es como arrecife. Y no es que esto esté planito, que digamos. Ahora, lo que sí te puedo garantizar yo es que aquí en todas estas piedrecitas y todo este arrecife te vas a encontrar una vida marina increíble. Aquí vas a encontrar cangrejo, pulpo, algún pez que a lo mejor se quedó atrapado en cuando bajó la marea y ¿qué otras cantidades de cosas te vas a poder encontrar aquí? Es cierto que parecen rositas de maíz. Tienen la misma estructura. Si te mareas, como decimos aquí, y te hacen una maldad, vas a creer que son realmente palomitas de maíz. Y es piedra. La verdad es que conducir por estos paisajes es increíble, ¿no? Las dunas que hay hacia los lados, el mar a la derecha, completamente desértico, pero el sitio me gusta, es muy bonito. Y acostumbrado a conducir por la ciudad siempre, pues da gusto cambiar un poco de aires. Estoy en el Cotillo, un pueblo marinero por excelencia y que se caracteriza también por tener playas súper bonitas como esta, en la que estoy ahora mismo. Es la playa de la Concha. Se llama así porque su forma, pues precisamente adopta forma de concha. Además es súper segura y muy tranquila, como veis hay muy poquito oleaje, porque está protegida en los laterales por roca volcánica, lo que hace que las olas rompan contra esas rocas y lleguen de forma completamente suave a la orilla. Es muy muy tranquilita, además tiene unas aguas turquesas, un color súper azul y precioso, transparente también. Como podéis apreciar, pues su arena es arena fina, arena blanca, y se convierte en un lugar paradisiaco, sobre todo, no solamente por el paisaje, sino porque, como veis, si venís a primera hora de la mañana, no hay absolutamente nadie. Que déjenme decirles que ellos dicen en forma de concha. Aquí nosotros le diríamos en forma de bolsa. Y bolsa porque estaría estrecho en la boca, o sea, por donde entran las cosas, y luego se ancha. Y eso es una de las cosas que hace que no haya oleaje en esta playa, vamos a llamarlo así, porque quizás el agua, el mar, entre con fuerza por la boca. Pero luego, como eso se ancha, en toda la playa, o sea, se hace más ancha, el agua que entró con fuerza, se muere. Eso pasa fundamentalmente y este tipo de playas aquí, por lo menos, se utilizan para hacer bahías, para que el agua esté prácticamente muerta. Ejemplo, nosotros tenemos una playa en mi ciudad. Mi ciudad tiene varias playas a todo lo largo y ancho del municipio. Y una de las playas es así en esta forma. Hace forma de concha, que aquí nosotros decimos bolsa, y entonces se aprovechó para crear la bahía de Baracoa. Lo que, por supuesto, esto ya casi de playa no tiene nada. Uno, por la contaminación de los combustibles que tienen los barcos, o sea, los pequeños botes que hay.
es de arena negra, pero una negra que tú la vas caminando y casi ya no es ni arena, parece fango. Y eso, adicionale de que las aguas albañales de la ciudad o de esa zona desembocan aquí. Y entonces ya le quita toda la gracia y todo el deseo de todo el que la visita de bañarse en esta zona. Pero bueno, se le sigue llamando playa. Oye, hay que decirlo realmente. Yo creo que no tienen nada que envidiarles a las que hay aquí en el Caribe. Se llama Isla de Lobos porque antiguamente estuvo aquí, esta isla habitada principalmente por la foca monje, también conocida como el lobo marino del Mediterráneo. Es un sitio perfecto y muy poquito masificado, porque además solamente pueden venir al día unas 400 personas, divididas en 2 turnos, en el turno de mañana y en el turno de tarde. Se viene en ferry, también puedes venir en un water taxi, en fin, en un barco que si sales, por ejemplo, como he salido yo, desde el puerto de Fuerteventura, en el norte de la isla, apenas tardas a lo mejor unos 20 minutos en un paseíto agradable. Además, ¿aquí qué puedes hacer? Bueno, pues tienes varias rutas para hacer senderismo, también puedes venir en bicicleta o simplemente, pues eso, caminando, y en estas lagunitas que te vas a encontrar prácticamente, como veis, sin nadie, y además es agua muy cristalina, aguas turquesas y arena fina y arena blanca, pues vas a poder hacer snorkel, vas a poder nadar y vas a poder disfrutar de estos paisajes. En conclusión, esto es una isla que no tiene habitantes, o sea, es una isla virgen. Y aquí podíamos encontrar fauna marina como el lobo ese que acaban de decir o la foca, pero que parece que prefirió otra isla para poder vivir. ¿Y estas construcciones qué eran? ¿Salinas? Yo me atrevo a decir, fíjense cómo le voy a hablar claro, que lo único malo que tienen las playas son, si es una playa pedregosa, vamos a decirlo así, que no es de mucha arena, que a veces hay fauna como marina como erizos de mar y animales que pinchan. Vamos a decirlo así porque se esconden debajo de las piedras o se pegan a ellas. Y si fuera normal, una playa normal, yo diría que otra cosa mala son las aguamalas, ¿saben? Las famosas medusas, que ese animal te pica y literalmente tú ves a Jesucristo o a Dios. Porque qué ardor da que un animal de eso te pique. Yo no sé ustedes si lo ha picado alguna vez en la vida, pero a mí, le voy a hablar claro, todas las vacaciones casi siempre me pican. Porque voy a la playa a disfrutar y cuando menos te lo esperas, toma, ahí viene el picazo. Fíjate que ya yo he crecido y en las últimas vacaciones que he ido a la playa me he bañado ya hasta con miedo y pensando todo el tiempo de que hago así siempre con sensaciones porque pienso que es algo que se me pegó y que me va a picar. Y también en verano, no sé si aquí en estas playas sucede, hay un animalito que parece como una cucarachita. Aquí en Cuba le decimos caribe, que cuando nosotros decimos no vayas a la playa que está lleno de caribe, no vayas porque vas a venir con ronchas de picaduras de ese animal porque el cuerpo humano es dulce para esto como tú no te lo puedes imaginar. Estoy yendo a la playa de Cofete. Dicen que es una de las playas más bonitas de todo Fuerteventura y la verdad es que estoy yendo ahora mismo por un camino de tierra, que hay que ir con un poquito de cuidado, pero las vistas son increíbles y sensacionales. Yo creo que va a valer la pena mucho. Ya digo, me han dicho que es un sitio muy bonito, he visto fotos en internet y me ha convencido. Así que hoy vamos directamente a la playa de Cofete. Paradisiaca, salvaje, kilométrica, vacía porque no hay absolutamente nadie, alejada de la civilización, donde aquí lo único que se puede hacer es escuchar
el sonido de las olas, el sonido del aire. Yo le tengo terror a este tipo de playas, que son así a mar abierto y con ese oleaje que rompen allá y llegan a donde tú estás y todavía tiene fuerza esa agua. Del viento y respirar esta paz y esta tranquilidad. Una de las playas más bonitas posiblemente que he visto en mi vida, y mirad la tranquilidad que se respira aquí. Es un sitio recomendable al 100% si vienes aquí unos días. Hay muchos sitios que visitar, pero posiblemente la playa de Cofete sea ese sitio mágico que tienes que venir a ver. Es verdad que hay que recorrer un camino de tierra de aproximadamente 1 hora con el coche, pero os puedo decir que ha merecido la pena y mucho. Ahora solamente queda disfrutar de este auténtico paraíso. Realmente tiene el título de playa salvaje. Miren qué oleaje. Y hay sol y seguro es un día muy bello para bañarse aquí. Yo no me imagino cuando en esta playa hay una tormenta. Bueno, en la playa no, en la zona. Esto se debe poner infernal. Esos son como que ostras, conchas. Vaya, si yo me bañara sería aquí, en este pedacito de aquí, pero no del otro lado, porque esto sería infernal bañarse allá. Yo creo que me baño del otro lado, o me ahogo o las olas me arrastran. Es aquí, bañarse aquí, donde está tranquilito todo. Buenos días. Estaba alucinando porque estaba viendo que aquí a mi derecha hay un montón de caravanas, un poquito más atrás, por donde he pasado, de furgonetas. La gente aprovecha para acampar, para dormir aquí y para vivir esa aventura completa de lo que es la experiencia de dormir al ladito del mar. Y no me extraña, porque tiene que ser una experiencia completamente increíble la de viajar en caravana. Miren, a este es el tipo de playa que me acabo de referir hace unos momentos. Las olas rompen allá y miren la orilla donde está y todavía tienen fuerza. Y un sitio fundamental aquí en Fuerteventura es este en el que me encuentro. No me podía ir de la isla sin visitarlo. El Parque Natural de Corralejo está caracterizado por la extensión de dunas más grandes de todas las Islas Canarias. Hay dos zonas claramente diferenciadas, la del norte y la del sur. Estas dunas miden aproximadamente unos 2,5 kilómetros de ancho y unos 10,5 de largo. Y como digo, dos zonas bien diferenciadas. La zona norte, donde vemos arena completamente fina, y una zona desértica por completo, que podría parecer que estamos en el Sáhara, al ladito, en este caso, del Océano Atlántico y de sus aguas cristalinas. Mientras tanto, en el sur la arena es mucho más rocosa, mucho más gruesa y mucho más dramática. Así que tenemos dos zonas claramente diferenciadas para disfrutar del Parque Natural de Corralejo de Fuerteventura. Y parece que chirrín chirrán se acabó la aventura en esta isla. Hay que volver para el invierno. Pensé que el video que íbamos a ver, o bueno, yo en lo personal, iba a ser de la ciudad de Fuerteventura, pero no, lo que este joven nos
nos brindó en su video fueron de todas las playas que tienen esta isla. Vaya, es increíble la belleza que tienen todos estos lugares, desde playas calmadas, como decimos aquí, playas muertas, sin oleaje, sin olas, sin nada, hasta playas salvajes, donde las olas rompen allá y llegan a la orilla y todavía tienen fuerza. Que en estas yo te juro que no me atrevería a bañarme. Por lo demás, todo espectacular. Todas las playas que se presentaron aquí, de arenas blancas, incluso había una que creo que fue la primera que presentó que me llamó mucho la atención y a él también. Una playa muy famosa porque está compuesta de piedras que parecen como si fuera palomita de maíz o, como decimos aquí, rosita de maíz. Que dice la teoría o dice la gente que es alga que se solidificó. Pero bueno, él no supo decir si eran playas, o sea, estas piedras eran, científicamente se ha demostrado esto. Por lo demás, todo me pareció espectacular si quieres huir del invierno que está haciendo en estos momentos en España. No te olvides que si llegaste hasta esta parte del video, te suscribas y active la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna de mis video reacciones. No te olvides comentar y regalarme tu like para que este video llegue a una mayor audiencia. Y si te perdiste mi último video, te lo voy a estar dejando por aquí en la pantalla para que los veas. Entonces, ahora sí nos vemos. Chao.